En este video voy a explicar el proceso de escritura. En las clases estuvimos hablando acerca de la importancia de la comunicación y diferenciamos la comunicación oral de la comunicación escrita. La comunicación escrita a menudo nos da la impresión de que es más difícil que la comunicación oral. No obstante, esta impresión se debe a que la ejercitamos muchísimo menos que la comunicación oral. En otras palabras, tenemos más práctica en la comunicación oral, que es la que utilizamos cotidianamente para comunicarnos con las personas que nos rodean. La idea del proceso de escritura es empezar a pensar la escritura como una serie de pasos a seguir, de tal manera que nosotros garanticemos que aquellos lectores y aquellas lectoras que vayan a leer nuestros textos puedan comprenderlos sin dificultad. Es muy importante en esta idea del proceso de escritura organizar lo que vayamos haciendo paso a paso, dedicándole a cada una de las etapas el tiempo necesario para poder lograr escribir un texto que sea claro y sencillo. La distribución del tiempo es fundamental, ya que nos va a permitir agilizar la escritura de cualquier texto. También es importante hacerse la idea de que la escritura no es una cuestión de talento, sino que es una cuestión de constancia y de trabajo. Las y los escritores profesionales se dedican a la escritura cotidianamente. Es decir, no se trata solamente de tener talento y en algunos casos ni siquiera es un factor importante para poder desarrollar la escritura de un texto. En principio tenemos que distinguir dos grandes momentos de la escritura. El primer momento se lo denomina la escritura para mí y fundamentalmente tiene como objetivo soltar la escritura. En este momento de la escritura, en realidad lo que hago es explorar el tema, pero para mí, sin pensar todavía en aquellos lectores y aquellas lectoras que van a leerlo más adelante. Por lo tanto, es una etapa que se caracteriza precisamente por ser una etapa descontracturada, una etapa relajada. Por otro lado, el segundo momento se lo denomina la escritura para otros y este momento es muy importante ya que aquí empezamos a pensar en nuestros lectores y en nuestras lectoras. Empezamos a trabajar sobre ese borrador, mejorándolo, corrigiéndolo, de tal manera que le facilitemos el trabajo de interpretación a quienes vayan a leerlo. Si nosotros comparamos estos dos momentos, es muy importante distribuir bien el tiempo. El primer tiempo, la escritura para mí, debería ser un momento relativamente rápido. En cambio, la escritura para otros, deberíamos dedicarle más tiempo. Por ponerle un ejemplo, si ustedes tienen que escribir un texto y tienen 5 días para hacerlo, le dedicaríamos 2 días a la escritura para mí y 3 días a la escritura para otros, de tal manera que en ese tiempo yo pueda intervenir y trabajar ese borrador, mejorándolo para lograr un texto claro y sencillo. En la etapa de la escritura para mí, lo primero que vamos a hacer es elaborar listados. Nosotros ya estuvimos trabajando la elaboración de listados a partir de la percepción sensorial. A lo largo del año vamos a ir trabajando también otros tipos de listados que sería la etapa anterior a la escritura y que a nosotros nos permite tener una representación mental del tema acerca del cual queremos escribir. A continuación lo que hacemos es escribir el borrador. El borrador es una primera versión del texto, por lo tanto no podemos sobreexigirnos para que nos quede bien durante la primera escritura de ese borrador. Es decir, no tengo que condicionarme, no me tengo que preocupar ni por la ortografía, ni por la claridad de las ideas, ni por el orden de las ideas. Yo puedo ir escribiendo a partir de los listados, como ya fuimos haciendo, es decir, voy mirando el listado y voy agregando, voy desarrollando más algunas ideas, voy completándolo. Todavía no me fijo en la redacción. Simplemente es escribir para tener una primera versión a partir de la cual yo después pueda empezar a armar el texto definitivo. En la etapa de la escritura para otros ya empezamos a pensar en los lectores y en las lectoras. Concretamente empezamos a pensar cómo podemos modificar y mejorar ese borrador que escribimos, pensando en facilitarle el trabajo de interpretación a quienes vayan a leerlo. Al igual que el primer momento de escritura, este segundo momento
consta de diferentes etapas. La primera etapa consiste en leer detenidamente y críticamente el borrador que escribimos para poder identificar todo aquello que vamos a tener que mejorar. A continuación de esta lectura, lo que se hace es corregir el borrador. Corregir implica ampliar, agregar, eliminar, reformular, ordenar, puntuar, corregir la ortografía. Es decir, empezamos a intervenir ese borrador, empezamos a trabajar sobre ese borrador para mejorarlo. Hay dos aspectos de la etapa de la corrección que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que se corrige en el borrador, no se corrige mientras paso en limpio. Corregir implica, como decíamos antes, intervenir el texto, modificarlo. También el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que hay que corregir de manera ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puedo hacer todas las correcciones al mismo tiempo. Primero, por ejemplo, amplío un pasaje, después agrego información, después reordeno el texto, después reformulo. Obviamente que va a depender de las características del texto y de las correcciones que tenga que hacer en ese texto. Por último, una vez que uno ya ha terminado de hacer las correcciones en el borrador, se relee el borrador con las correcciones para evaluar cómo está quedando el texto y se pasa en limpio. A veces esa versión pasada en limpio es la versión final, a veces se pasa en limpio para poder seguir corrigiendo el texto. Recuerden que se deben escribir tantos borradores como sean necesarios. Lo importante de la escritura de borradores y de las correcciones es mejorar el texto. No se considera válido un borrador en el que no hay ninguna marca de corrección. No se considera válido un borrador que solo está escrito en lápiz negro y la versión final pasada en tinta. La idea de escribir un borrador es precisamente mejorarlo. Recapitulando entonces, podemos pensar la escritura como dos grandes momentos. En cada uno de esos momentos se van a realizar diferentes acciones con un objetivo que es lograr escribir un texto claro y sencillo. El primer momento, que denominamos escritura para mí, consta de dos subetapas. La primera de ellas consiste en elaborar listados y la segunda en escribir un borrador. El segundo momento, que se llama la escritura para otros, ya empiezo a modificar ese borrador pensando en los potenciales lectores o lectoras que vayan a leer el texto. De todas las etapas del proceso de escritura, la más importante de todas es la corrección y es a la que debería dedicarle más tiempo. Por eso antes hablábamos de la importancia de administrar bien el tiempo. El momento de la escritura para mí debería ser un momento de escritura rápido, de tal manera que yo disponga de más tiempo para poder modificar y corregir el texto mejorándolo. Esta va a ser la técnica que nosotros vamos a trabajar a lo largo del año.